Saludos, humanos bellos y a los demás también. Bienvenidos a Diversión con Noxis con el enseñante Ronald Contreras. Y ya estaríamos en el capítulo número 13 y este capítulo se va a tratar sobre el Cristo. Y simpáticamente, quizás de lo que menos vamos a hablar es sobre Jesús. Y eso es quizás lo más entretenido de este capítulo. Bien, lo primero que podríamos comenzar a hablar sobre este tema es que la palabra Cristo no aparece en el hebreo. No existe en el hebreo. Tampoco existe en el acadio, ni en el fenicio, ni en el sumerio, ni en el protosumerio, ni en el persa, ni en el avesta, ni en el pali, que son todos los idiomas de esa zona. El concepto Cristos recién aparece en el Nuevo Testamento cuando los evangelios que existían, los dos que habían en esas fechas, fueron traducidos al griego. ¿Por qué? Bien, sucede que Grecia era parte de Tartaria. Entonces, los griegos heredaron de los tartarios el concepto del Cristo, que sería básicamente la persona que se dedica a hacer luz toda la vida, los que viven en disciplina, autosacrificio y misericordia, que quizás para nosotros podríamos entenderlo quizás como la tradición monástica cristiana de principios del cristianismo, de donde salieron personajes como Fray Andresito, de donde salió San Francisco de Asís, de donde salió Giordano Bruno, Martín Lutero y tantas otras personas interesantes en nuestra historia que dedicaron su vida a la elevación del espíritu. Eh, Algo simpático sobre la palabra Cristo es que aparece en nuestro abecedario. Y curiosamente, nuestro abecedario es un mensaje, ¿ya? Nos enseñan a leer el abecedario con la letra E, pero si lo leemos con la A, dice Abba. Abba significa padre, Kadá, Dede, Kadá significa madre, Efa, que no le hace pronuncia Efa, significa hijo. Entonces tenemos que con las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, E, F, tenemos padre, madre, hijo, que es la Trinidad, lo masculino, lo femenino y lo neutro. Luego sigue la G, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la P. Hasta ahí podemos ir con el mensaje. Bien, con la G y la I se forma Gaia, que sería el nombre de nuestro planeta, el nombre del espíritu de nuestro planeta. Luego viene Haka, que es una palabra maori que se refiere a encender el valor. Luego viene Lama, que es un concepto que se refiere a ser sabio, pero se podría leer como la mana. Así que se podría también como entender como el uso sabio de la energía. Eh, me faltó la O. O, P, ahí está. Lama, mana. De aquí se forma otro juego simpático que es la NOP, que sería Naopa. Naopa es una distorsión o una, ¿cómo se podría decir? Una adaptación de una palabra más antigua que sería una palabra quechua que es yapa. Que en latinoamericano en general todavía lo usamos para referirnos en la misma forma en que se usaba, que es el dar un poquito más, el dar un regalo extra. Entonces, en nuestro abecedario tenemos que dice Padre, Madre, Hijo, el Espíritu de la Tierra, enciende el valor, enciende el valor manejando la energía, el prana, con sabiduría, dando siempre un poquito más. Muy, muy simpático el mensaje hasta ese momento. Luego sigue U, R, S, T, U, Prustu.
Crustu, Cristo, ¿ya? Luego vendría se corta la W, que no existían en esos tiempos, se usaba la U, y sería X, Y, Z, las últimas tres letras. Chayasa es también una palabra de origen maorí, tiene relación al dialecto que usa la gente que vive cerca de la isla Corazón, que la mencioné en algún otro momento, en el capítulo de la exapolítica, porque es el lugar exacto al otro lado de la pirámide de Keops. Entonces, se podría trazar un dar desde la pirámide de Keops, atravesando todo el planeta, y saldrías por el otro lado donde está la isla Corazón. De hecho, ese es el pilar principal de la red crística. Por un lado, por el lado de Keops sale siendo una espiral masculina y por el lado de la isla Corazón sale siendo una espiral femenina. Cuando las espirales se cruzan, forman este jueguito de la red que le llaman red crística, pero quizás no es el mejor nombre para la red electromagnética de la mente de nuestra humanidad. Eh, Red de conciencia podría ser, Rupert Sheldrake les llamó campos morfogenéticos a estos campos electromagnéticos donde está la información de las especies. El plagiador este de Jung lo llamó el inconsciente colectivo, aunque en realidad esa parte de nosotros es más consciente que nosotros mismos. Pero son detalles que son resabios que vienen desde la charlatanería de Freud, básicamente. Freud estableció a la mente el estado de vigilia como el consciente, pero en realidad este estado de vigilia que creemos ser solamente es el consecuente intelectual del cerebro. El espíritu es el que realmente es consciente. Gracias al espíritu pestañeas, respiras, el corazón funciona y todo lo demás. Todo eso, aquello de lo que no eres consciente, supuestamente siendo consciente. Pero son detallitos. Eh, se me desactiva la cámara. Eh, ¿Por qué les hablo del abecedario? ¿Por qué les muestro que Cristo está allí? Eh, Como les dije antes, como les explicaba antes, Grecia tuvo relación con Tartaria, y esto lo podemos ver en los dioses. Los dioses arios de Grecia son los mismos que los dioses de Asgard. Odín y Zeus son prácticamente el mismo personaje. Entonces, los griegos heredaron este tipo de cosas de Tartaria. Y eso significa que nuestro abecedario o nuestro idioma realmente no viene del latín, sino que viene del idioma rúnico. Si buscamos la palabra Cristo y buscamos el significado de cada una de las runas, obtenemos un mensaje que dice aquel que es co-creador junto al primero. Entonces, si leyéramos el mensaje completo, estaría diciendo Padre, Madre, Hijo, Trinidad de la Luz, Gaia, del Espíritu de la Tierra, acá, con valor, encender el valor, la mana, siendo sabio con la energía, no opa, siempre dando un poquito más para ser co-creador de la manifestación junto al primero, y nos quedaría la yaza. Este concepto, que parece que no lo expliqué porque se me fue la cámara, es similar al concepto Wakanda. Es, no tiene una traducción al español, sería como el sentimiento de autosacrificio por aquello que amas. Curiosamente, el autosacrificio es la esencia misma del Cristo, ya que el Cristo no sería otra cosa que poseer la coherencia perfecta con la luz, que sería el poseer disciplina, misericordia y autosacrificio. Gracias a que los tartarios poseían su historia original, por suerte los arios que escaparon del control reptil a principio de la primera humanidad, supieron desde un principio que los reptiles eran malos. Llegaron a vivir con los nefelín,
y de a poquito se dieron cuenta que las prácticas de los Nefelim no eran tan diferentes a las que tenían los reptiles, así que también ahí comenzaron a gestarse una idea de mejor vámonos para otra parte. Entonces cuando pierden la guerra los Nefelim, que estaban huyendo para Nepal, muchos arios y algunos gigantes también decidieron irse para el otro lado, que fueron para la zona de arriba de lo que entendemos como Asia. Ahora sería todo esto que, todo lo que fue Rusia, la Unión Soviética, de hecho, Mongolia, el Genghis Khan, el imperio mongol, eh, nunca fueron mongoloides. Actualmente le llamamos mongoloides a estos asiáticos medios morenos, medios tostaditos, que viven en las faldas de las montañas, los que hacen satería, que es usar a las águilas como mascota y cazar con ellos. Eh, Hoy en día le decimos mongoloides a esa gente, pero la realidad es que se pone a buscar, encuentra los dibujos originales de Marco Polo, que vivió con los mongoles mucho tiempo. Sucede que los dibujos muestran a gente aria, gente pelirroja, gente muy similar a lo que entendemos como viking, gente celta, gente tartaria. Eh, como los tartarios sabían que trabajar con demonios no convenía, ni trabajar con elementales caídos, ni tampoco con ángeles caídos, decidieron trabajar con los elementales que eran autóctonos del planeta, los que no nacieron como hijos intermedios de los vigilantes en un principio, sino los que nacieron como hijos de esos hijos. Entonces, por haber nacido en la Tierra, eran de aquí, no tenían tanto vínculo con sus abuelos o con sus padres, y se dedicaban básicamente a hacer la función que les corresponde, que es la naturaleza. Así que los tartarios comenzaron a trabajar con ellos y se desarrolló esto que entenderíamos como la magia elementarista, que sería toda la tradición druídica, celta, el uso de las varitas mágicas, el uso de las runas y todo. Algo simpático que hasta el día de hoy prueba la existencia de Tartaria, aparte de los mapas que son anteriores al 1800, eh, estaría este tema de hacia dónde apuntan las puertas de la muralla china. Algo muy irónico, muy extraño, a la muralla china, y este lado es China, este lado sería lo que entendemos como Unión Soviética, Rusia y todo ese lado, pero las puertas de la muralla están de este lado. Las puertas están del lado de lo que ahora entenderíamos como arios, no están del lado de los asiáticos. Eso es muy curioso, pero nunca se menciona. Eh, los tartarios fueron muy geniales, hay que reconocerlo, tuvieron mucha tecnología. Eh, Algunos textos que sobrevivieron dicen, hablan de que ellos usaban la tecnología del aéter, y hay mucha gente que confunde el aéter con el éter, y no es lo mismo. Podemos eh, entender las sustancias que componen la manifestación como prana con un poquito de éter o como éter con un poquito de prana. Dependiendo de la proporción, será algo que posee mucha gravedad o será lo que entendemos como un plasma o como solamente algo. Entre más éter, más denso. Entonces, para hacer la diferencia con los tipos de espacio de cada densidad del universo, comenzaron a hablarse del aéter, del béter, del céter, del féter. Nótese como féter en inglés hoy en día significa plumas. Y las plumas se caracterizan por ser algo liviano. La pluma siempre ha significado algo liviano. Entonces, cuando ellos hablaban de aéter, se estaban refiriendo a lo que nosotros actualmente llamamos electricidad, simplemente. No es que estuvieran usando el éter realmente. ¿Con qué continuamos? Bien, el concepto de Cristo se siguió moviendo por la zona. En Egipto le llamaban Cristo al DMT cuando era secregado por la glándula pineal. Después de eso comenzaba a bajar por la columna, lubricando la columna vertebral, permitiendo que el ascender la Kundalini fuera mucho más sencillo.
bueno, de hecho menos traumante. Hacerlo de una tiene sus pequeños peligros. Es que no entiendes perfectamente lo que estás haciendo. Me he topado con gente que le ha pasado esta experiencia, gente que se ha dedicado a meditar por mucho tiempo, que han logrado esto de que sienten este como líquido viscoso, caliente, que llena el hipotálamo y comienza a bajar por la columna. A esto los egipcios le llamaban, como es un aceite cargado de DMT, a las personas que lograban esto le llamaban los que estaban embebidos de este aceite pránico divino que te permite alcanzar el mayor potencial humano. Y así es como este concepto de ungido y el Cristo se unen, los hebreos lo toman y dicen que estas dos palabras se refieren a la palabra Mesías que ellos usan y que para nosotros claramente significa Mesías. No tiene nada que ver con el concepto de estar ungido por haber activado el DMT de tu glándula pineal o con el hecho del autosacrificio, la disciplina y la misericordia que es el Cristo. De hecho, solo los hebreos tienen este concepto de esperar un Mesías que les entregue el mundo y que todos los demás vamos a ser sus esclavos. Que bueno, tiene sus tintes ahí medio blueprint. En otro momento voy a hacer un capítulo sobre esa teoría. Eh, Esto sería más que nada lo que tendría que entregarles por el tema de Cristo. Eh, el tema quizás que ahora debería tocar es el tema de Jesús. Bien, Jesús es un personaje real e inventado al mismo tiempo. Jesús como hombre fue real. Hubo un rabino llamado Josué, fue Ben Josué, José, hijo de José, primogénito, porque a los primogénitos les solían poner el nombre del padre y los nombres solían ser el nombre más el nombre del padre. Así como Jason es el hijo de Jay o González son los hijos de Gonzalo. Eh, Ben Josué era José, hijo de José. Este rabino viajó a la India, tuvo la suerte de tener contacto con una princesa Asmodea, que llega a nosotros como María Magdalena. Esta princesa tenía sabios que la instruían espiritualmente, y en esos tiempos, en esa zona, lo que la estaba llevando era el mazdeísmo zoroástrico, que sería que donde estaríamos hablando de Manuel Sananda Zoroastro, cuarto y verdadero logos de la cuarta humanidad, que no sería Jesús. Entonces nos armaron a este Jesús con la sabiduría de Zoroastro, nos metieron a esto de caminar por el agua, que es una habilidad de las artes marciales, manejar el prana y compensar la tensión superficial del agua a través de los chakras de los pies. Lo vemos en muchas películas de artes marciales donde los ninjas corren por las paredes, corren por esas cosas. Eh, Le metieron también los milagros de los charlatanes de esa época, en donde llegaba un tipo, pasaba echado 3 días en la plaza central del pueblito y de pronto llegaba este charlatán sanador y decía, oye, tú ciego, ve y anda y los curaba. Porque y el truco era que tenían que ver al enfermo varios días antes de que llegara el curandero. Esto era muy común en esa época, igual que el ofrecer el servicio de exorcizar demonios y ese tipo de cosas. Había mucha charlatanería y muchas formas de ganar dinero fácil de esa forma en esos tiempos. Eh, ¿Por qué se creó el personaje divino? Básicamente fue para poder reunificar Roma, porque estaba quedando la patada, se estaba desarmando el imperio y el cristianismo estaba de moda. Los griegos lo habían puesto de moda, ya que se acercaba mucho a lo que defendían algunos filósofos importantes como Diógenes, en parte un poco con lo que hablaba Aristóteles.
por lo menos públicamente, porque los católicos tenían su bola bien satanista por detrás. Eh, Se meten este cuento de la paloma, básicamente porque Zeus tenía la costumbre de disfrazarse de ave, disfrazaba de águila, de cisne y seducía doncellas de esta forma. Entonces, si Jesús nacía de una paloma, se podía presuponer que fue Zeus disfrazado de paloma. Entonces Jesús pasaba a ser semidios para los ojos de los romanos. Y finalmente, ahí como para ponerle la guinda a la torta, hacemos que el muchacho nazca siendo el mito solar, ya que durante, ya que en el solsticio de verano, durante 3 días el sol permanece bajo la cruz del sur y al tercer día vuelve a los cielos desde la constelación de Virgo. Entonces, el dios Sol permanece muerto 3 días bajo la cruz y nace de la Virgen, que sería el momento en que la gente sabe que tiene que cosechar, porque hay cosecha, hay abundancia y comienzan las fiestas y las orgías en ese tiempo, que serían las bacanales en Roma, que serían las fiestas para el dios Baco, que fueron reemplazadas por el nacimiento. Y la gente siguió celebrando y comiendo y festinando en ese. Eh, eh, a ver, detallitos de Jesús. Eh, Hay unas fallas temporales en algunas palabras de Jesús. Cuando él dice que el templo de Salomón va a ser destruido en el año 33 después de Cristo, nadie lo pescara, nadie le pusiera atención, porque al parecer no había sucedido, es bastante extraño porque el templo de Salomón fue atacado por ahí por el 90 antes, o sea que ya había sido destruido alguna vez, por lo que debería haberle por lo menos preocupado a la gente a la que se lo. Otro detalle sobre Cristo es un artículo que he visto seguido dando vueltas por ahí, que habla de que era capaz de cambiar de rostro. Bien, como les explicaba, la búsqueda del Cristo era algo normal en Tartaria, como sería la Kundalini en la India, o la unión del Nahual y el Tonal en lo maya, o el huevo de la metamorfosis para los egipcios, o, la piedra filosofal para los alquimistas. Al final todo el cuento es la misma búsqueda de la elevación del ser que ha recibido distintos nombres dependiendo de cómo han ido desarrollando este conocimiento cada cultura. Eh, entonces, nos están tratando de vender a través de este artículo que son ha multiplicado en 1 millón de páginas que controla la cabal, bajo la idea de meternos en esta idea en la cabeza de que Jesús era capaz de cambiar de rostro para, para dos cosas. Una, para que no entendamos que cualquiera de nosotros puede ser un Cristo vivo. Y segunda, por el detalle de que en algún momento a Jesús se le confundió con Judas y a Judas fue al que terminaron crucificando, mientras que Jesús había huido a Cachemira porque le habían avisado de que lo querían usar de ejemplo prácticamente y que todo lo que le iban a hacer iba a ser muy, muy rudo. Pasó que 3 días después de que Judas fuera crucificado, a Jesús lo reconocen en Cachemira para no ser apedreado por haber sido un maldito cobarde que abandonó a su amigo y que dejó que lo crucificaran por él. Inventa este chiste, este asunto de que había resucitado y que por eso estaba allí y así se salvó de morir apedreado, básicamente. La historia, hay un, hay otro artículo que anda dando vueltas por ahí, que aparece también cada ciertos tiempos, cada ciertos meses, cada ciertos años, que dice que cuando desenterraron a un papa, que si no me equivoco era Pío III o Pío II, encontraron unos textos con él. Y el artículo dice que los textos decían que el ser humano tiene superpoderes, tiene habilidades. El, el artículo original decía que esos textos que encontraron decían que Jesús había sido inventado por el Imperio Romano para controlar la religión y por ende a la gente de la zona. Y claro, ese documento fue destruido automáticamente y posteriormente se volvió a esta versión que les conté recién. Por esto, por ejemplo, Jesús tiene frases que dice, el que siga mi camino podrá lograr mis mismos prodigios.
porque Jesús no vino, bueno, esto es lo que nos dice la iglesia, Jesús vino al perdón de los pecados, pero no es así. Zoroastro vino a la tierra a sentarse junto al hombre, a mostrarle al hombre cómo es que se es un verdadero hombre. Tan simple como eso. Otro detalle interesante quizás sería el personaje de San Isa. San Isa, el concepto Isa en Pali, en el idioma del Tíbet, significa literalmente el mejor hijo del hombre. Es un título que se le atribuye a Jesús, pero en realidad pertenece a Zoroastro. Muchos de los estudiosos de Jesús que han tratado de poder armar la historia de Jesús entre cuando huyó niño porque estaban matando primogénitos y vuelve a aparecer a los 30, han tratado de armar esa historia eh, eh, conectándolo con la ciudad de Damasco, Alejandría, con la India, con el Tíbet, con China, eh, tratando de explicar la sabiduría y el conocimiento que él traía. Detalle simpático es que la visita de San Isa está documentada, tiene fecha, y la fecha es de por ahí por el 1500 antes de Cristo. O sea que definitivamente no fue Jesús el recorrido que los estudiosos están armando. Creo que probablemente el próximo capítulo va a ser directamente sobre la historia de Zoroastro para que entendamos de dónde viene todo este asunto. Gracias por su tiempo, chicos. Espero no haberles hecho daño con el tema de Jesús. Recuerden que lo importante es el valor, la sustancia, el contenido que le damos a la idea y no el nombre que le damos a la idea. Para ti, Jesús es el símbolo, el arquetipo que representa todo lo bueno, si que representa la forma perfecta de la luz. Genial por ti, ir usando, hazlo. Logra la comunión con tu espíritu utilizando ese arquetipo, pero no lo adores, no lo dibujes como un hombre en tu mente, no crees un esqueleto que pueda ser usado por un inorgánico para después utilizarte a ti. Eh, ¿Quieres usar el concepto de Jesucristo? Genial. Si quieres decir verbo divino, si quieres decir Metatrón, si quieres decir Micael, si quieres decir Arcángel, da lo mismo. El nombre. Ay, recién estaba debatiendo con una chica que estaba el concepto de madre divina. Da lo mismo. Da lo mismo la palabra que tú quieras ocupar mientras signifique que es la forma perfecta de la luz para ti, y así lo sientes, y así lo vives, lo expresas y así lo manifiestas desde tu corazón. Da lo mismo como les digas a una casa, la casa va a seguir siendo casa. Eso. Gracias por su tiempo, chiquillos. Si me quieren apoyar, está Patreon. También me apoyan suscribiéndose, claro, compartiendo la información que tengo para entregarles. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.